Buenos días y bienvenidos hoy al noticiero de la Corte Penal Internacional. Se recuerda un caso con trascendencia en las noticias de Uganda entre el 1 de julio del 2002 y el 31 de diciembre del 2005. Este es el caso donde la Corte Penal Internacional condena al ugandés Dominic Owen por crímenes de guerra y lesa humanidad el 6 de mayo del 2021. Sin embargo, se interpone el recurso de apelación por parte de la defensa, el cual se lleva a cabo el 21 del 2021. Con lo anterior, hemos traído a nuestro noticiero para conocer un poco más del tema a la fiscal Fatou Bensouda, Dominic Owen, a la representante de las víctimas, la señora Camila Piñeros, y al magistrado Raúl Pangalanga de la Corte Penal Internacional. Buenos días, señora Filsker. Haciendo énfasis en este caso tan relevante para la historia del mundo y en especial para Uganda, el cual se llevó a cabo hace pocos días, cuéntenos por qué el señor Dominic fue enjuiciado. Bueno, buenos días, señora Yasmín. Primero que todo, la Fiscalía empezó a trabajar en este caso debido al gran número de víctimas y por lo tanto testigos, los cuales le relataban hechos terribles del sufrimiento extremo durante la época de 1980 por el Ejército de Resistencia del Señor, los LRA. Como era el señor Dominic, era uno de los comandantes de este grupo, el cual llevó a cabo una rebelión armada en contra del gobierno de Uganda. En particular, aquellas personas que viven desplazadas internamente y que fueron establecidas por el gobierno en campamentos internos. Con lo anterior, los comandantes del LRA declararon rutinariamente que los civiles que no apoyaran este grupo y apoyaron más bien al gobierno serían asesinados. Durante el periodo de los cargos, esta fuerza mató e hirió un gran número de civiles de los campamentos desplazados internos y secuestró y reclutó a un gran número de niños menores de 15 años que fueron utilizados para participar activamente en las hostilidades. También secuestraron y esclavizaron a un gran número de mujeres civiles que luego eran utilizadas como sus esposas o como sus esclavas sexuales y como sirvientes domésticas. Con todo lo que expuso anteriormente, ¿por qué delitos es denunciado el señor Dominic Owen ante la Corte Penal Internacional? Bueno, como verá, se ha determinado que cometió una serie de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además de los crímenes cometidos contra los 4 campamentos de desplazados internos, Dominic Owen es también responsable de cuestiones sexuales y de género, delitos cometidos directamente por él contra 7 mujeres. Asimismo, hemos determinado con base en las investigaciones que durante el tiempo relevante a los cargos, Dominic Owen cometió el delito de embarazo forzado. Con esto que usted cuenta, ¿cómo se evidencia que el señor Owen cometió los delitos por lo que fue investigado? Bueno, se evidencia durante el periodo relevante para los cargos desde el 1 de julio de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2005. Dominic Owen hizo un fuerte aumento en la jerarquía del LRA y por lo tanto fue él quien dirigió los ataques hacia los campamentos, donde pues se evidenció un gran número significativo de delitos y de víctimas. Por otro lado, el señor Owen secuestró a 7 mujeres de los campamentos con el fin de casarse con ellas, tener hijos y para que realizaran diferentes tareas domésticas. Fueron también objeto de palizas, fueron golpeadas con bastones y palos, donde las dejaron muchas veces inconscientes, incapaces de caminar y con varias cicatrices permanentes. Con lo anterior, estos actos podrían definirse como matrimonio forzado, que es otro acto inhumano comprendido en la disposición del Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad, debido a que tiene efectos sociales, éticos e incluso religiosos que repercuten seriamente en el bienestar de la víctima. eh, y eso es lo que le comentaba. ¿Qué contraargumentó usted como fiscal en la audiencia cuando la defensa del señor Dominic mencionó que sufría de algún trastorno mental
en el transcurso de este tiempo para llevar pues, estos crímenes de manera inconsciente y que también pues, cometió estos crímenes bajo coacción. Bueno, la fiscalía contraargumentó que el señor Dominic era totalmente responsable de que todos los delitos encontrados para las investigaciones, debido a que no se encontraron pruebas que respaldaran la afirmación de la defensa de que Dominic Owen sufrió de alguna enfermedad o trastorno mental durante el periodo relevante para los cargos o que cometió estos delitos bajo coacción. Pero bueno, señora fiscal, ¿usted cómo pudo tener esa certeza que el señor Dominic sufría de algún trastorno mental? Bueno, en primer lugar, él es descrito por sus subordinados como una persona en plena posesión de sus habilidades mentales, un luchador y comandante extremadamente capaz a quien amaban seguir. También encontramos importantes los testimonios de sus supuestas esposas y ninguna de ellas experimentó comportamiento de que Dominic Owen tenía alguna enfermedad o defecto mental. Del mismo modo, con la prueba pericial, se hizo un análisis en el cual no se identificó ninguna enfermedad mental o desorden en Dominic Owen durante el periodo del LRA. En este orden de ideas, ¿ustedes encontraron las pruebas suficientes para conocer que él no cometió los delitos mencionados bajo coacción? Sí, señora Yasmin, como le venía diciendo anteriormente con mi equipo, tenemos la certeza de que el señor Dominic Owen no cometió los delitos encontrados por la Fiscalía bajo coacción, puesto que no hubo ninguna evidencia que sostuvo que fuera sometido a una amenaza de muerte, un daño corporal grave o un continuo de sus superiores en el momento de su conducta subyacente a los delitos imputados. También tenía una posibilidad de retirarse de esta fuerza como muchos otros comandantes del LRA lo hicieron con éxito. Y lo que él no siguió esto y más bien ascendió de rango y posición. Además, él cometió algunos de los crímenes en privados, a veces crímenes sexuales en su totalidad en la privacidad de su lugar de residencia con las mujeres que venía comentando anteriormente. Y en vista de estas circunstancias, es posible pensar que podría haber cometido sus actos bajo cualquier, no podría haber cometido sus actos bajo cualquier amenaza. Por lo tanto, señora Yasmín, no existe ningún motivo que excluya la responsabilidad penal de Dominic Owen y su culpa se ha establecido más allá de toda duda razonable. Gracias, señora fiscal, por su tiempo compartiendo esta información con nuestro noticiero. Ahora bien, invitamos también a la representante de las víctimas a que nos relate y nos cuente cuál fue su experiencia, cómo se vivió en ese tiempo y qué conocimiento tiene del caso. Señora Camila, ¿me permite hacerle unas preguntas acerca de lo que usted relató estos días en el caso del señor Dominic ante la Corte Penal Internacional? Sí, señora. Bueno, empecemos. Según los hechos relatados que las víctimas le hicieron, ¿en qué circunstancias se encontraban estas antes de ser atacadas por parte del LRA? Primero que todo, las víctimas se encontraban en circunstancias sumamente complicadas. El cultivo para la población civil y el movimiento que podían estos tener fuera del campamento era estrictamente limitado. Los alimentos y otros productos básicos debían ser proporcionados mediante ayuda. Una ayuda que en sí tiene mucha relevancia en estos campamentos es la del Programa Mundial de Alimentos. Sin embargo, a pesar de todas estas ayudas, el gobierno de Uganda no proporcionó a la población los suficientes alimentos para todos sus miembros. Las condiciones higiénicas tenemos que decir que eran deplorables y la asistencia médica se puede decir que a menudo no existía. Todos los campamentos estaban protegidos por pequeñas unidades del Ejército Nacional de Uganda, conocido como Uganda Fuerza de Defensa del Pueblo. Asimismo, también estaba protegido como por pequeñas unidades de defensa locales
compuestas por hombres y jóvenes que estaban bajo el mando de la UPDF. Sin embargo, como conocimiento de todos, esta protección resultó ser insuficiente. Frente a lo que usted evidenció, ¿qué vulneraciones había en esta población? A ellos hubo un sinfín de vulneraciones. Gran parte de los jóvenes fueron secuestrados para que formaran parte de este grupo armado, en los cuales si se intentaba escapar, los asesinaban inmediatamente. Estos jóvenes eran entrenados de manera muy pesada, los hacían caminar por varios kilómetros, varias distancias, sosteniendo implementación y armamento. Obviamente estos jóvenes en muchas ocasiones los dejaban caer debido al cansancio, debido a la deshidratación, y sin importar esto, aquellos que dejaran caer estos implementos eran golpeados mortalmente y en varias situaciones eran mutilados. Las niñas secuestradas que estaban siendo entrenadas para que formaran parte de este grupo eran abusadas sexualmente regular. Por otro lado, aquellas jóvenes que no eran secuestradas para que hicieran parte de este grupo armado eran vendidas como esclavas, obligadas a la prostitución, también eran obligadas a contraer matrimonio y a ejercer labores de sirvientas. Se presentaron casos en que aquellas madres en los campamentos se les arrancaban de los brazos a los bebés, todo porque a los militantes se les incomodaba el llanto, pero si analizamos qué más se puede esperar de un bebé, los metían a bolsas y los llevaban al bosque para luego ser abandonados. El dolor que profesan estas madres es sumamente desgarrador. Por último, tenemos vulneraciones a la población civil adulta en general, puesto que irrumpieron en sus hogares, les robaron sus pertenencias, quemaron sus casas, asesinaron a gran parte de ellos y también, en su mayoría, fueron víctimas de tortura. ¿Qué afectaciones se evidencia en estas víctimas? Las víctimas presentan diferentes tipos de trauma debido a todos estos horrorosos sucesos de los que tuvieron que vivir en carne propia, lo cual es muy entendible, ya que perder seres queridos en estas situaciones genera impactos irreversibles. Asimismo, se presentan numerosos daños psicológicos a aquellas víctimas de violencia sexual y varias de ellas al tener que pasar por embarazos no deseados. Esto incrementa todo. Las madres de los bebés a los que se les fue arrebatado los hijos viven desconsoladas pensando en lo que hubiera sido de estos niños hoy en día. Y los jóvenes secuestrados para conformar parte del grupo armado sufren de gran insomnio todas las noches. Muchas gracias, señora Camila, por su tiempo y compartir esta información. Ahora damos paso a nuestra reportera Karen para que continúe con las demás entrevistas. Gracias. Continuamos con el noticiero de la Corte Penal Internacional y a continuación daremos la palabra a la Sala de Apelaciones de la Corte Internacional Penal en la apelación de la defensa contra la decisión del 10 de marzo del 2009 relativa a la admisibilidad del caso como arreglo al párrafo primero al artículo 19 del Estatuto. Buenos días, Corte, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, queremos conocer el caso con concurrencia y que nos explique cómo pasó todo. La sala conoce bien estos casos de concurrencia o superposición parcial en la base fáctica de ciertos delitos por los que Dominic Ongwen fue condenado y de factores y circunstancias correspondientes que informan su gravedad individual, así como de la necesidad de tener esto en cuenta para evitar que sea castigado más allá de su culpabilidad. Pero dígame, Corte, ¿usted como sala considera tal supervisión correcta? La sala no considera tal solapamiento, consideramos individualmente o en combinación para tener una influencia significativa en la determinación de la sentencia conjunta en el presente caso. Dado el número sorprendentemente elevado
de condenas con bases fácticas completamente diferentes que han sido pronunciadas por la Cámara. Vale, Corte. ¿Y bajo qué artículos podemos guiarnos o basarnos en discusión ante la decisión de la Corte en la sentencia? Nos basamos ante el artículo 23 del Estatuto. Dispone que una persona condenada por la Corte puede ser sancionada solo de acuerdo con el mismo Estatuto. A su vez, el artículo 77 del Estatuto especifica exhaustivamente que las penas que se impondrán por la comisión de delitos dentro de la jurisdicción de la Corte, cualquier presentación de defensa para incorporar la justicia tradicional. Mecanismos en la pena impuestas al condenado en virtud del artículo 76 del Estatuto. Por lo tanto, dicho debe fallar directamente como resultado de este principio de nulla poena sine lege. Perfecto, Corte. Bueno, ya que mencionó sobre el fallo, sobre los resultados, sobre este principio, ¿qué facultades cree usted que le corresponden para dar esta decisión ante este caso? Las facultades correspondientes de una sala y para nosotros son limitadas en la identificación de la sanción adecuada concernientes al estatuto junto con su cuantía. Nosotros como sala no podemos introducir penas no reguladas o no previstas en el marco jurídico de la Corte. Vale, esto está perfecto, ese aporte sobre sus facultades y limitudes. Pero profundizando en el tema, deseamos saber con la audiencia cómo la sala profundizó y analizó las declaraciones frente a la política de la justicia en el norte de Uganda. La sala observa que, si bien hace fuentes declaraciones sobre la eficiencia de mecanismos tradicionales de justicia, su amplia aceptación en el norte de Uganda y la conveniencia de hacer uso de ellos en el presente caso, la defensa no proporciona una definición completa de cualquier mecanismo de este tipo. Las cartas de los religiosos de paz de líderes, la herencia Wanhu de los líderes Akoji y Kerkuaro Ako, y que en todo caso no tienen carácter probatorio, es referirse a los mecanismos de justicia tradicional Akoji como un hecho establecido y una clara posibilidad en el presente caso. La sala observa que, si bien hace fuertes declaraciones sobre la eficiencia de mecanismos tradicionales de justicia, su amplia aceptación en el norte de Uganda y la conveniencia de hacer uso de ellos en el presente caso. La defensa no proporcionó una definición completa de cualquier mecanismo de este tipo. Las cartas de los religiosos de paz de líderes, la agencia Wanhu de los líderes Akoji y Kerkuaro Akoji. Perfecto, pero ¿qué reglamento utilizó la Corte para dar con estos crímenes si se podrían ser punitivos para el condenado Dominic Ongwen? La regla 145 del reglamento establece que la Corte alcanza todos los factores pertinentes, incluidos los factores atenuantes y agravantes, y considerar las circunstancias tanto del condenado y del delito. Perfecto. ¿Y ustedes como Corte tienen en cuenta algunas circunstancias para dar la exclusión de alguna responsabilidad, ya sea penal como se da en este caso? La Corte tiene en cuenta circunstancias atenuantes, tales como circunstancias que no llegan a constituir motivos de exclusión de responsabilidad penal, como capacidad mental sustancialmente disminuida o coacción, y la persona condenada conducta posterior al acto, incluidos los esfuerzos de la persona para indemnizar a las víctimas y cualquier cooperación con la Corte. Teniendo en cuenta estas circunstancias atenuantes, se han escuchado rumores o comentarios sobre la pena del señor Domínguez, entre unas que son favorables y es desfavorable estos años. Ustedes como Corte, diciendo o sabiendo lo que me acaban de decir, ¿consideran o qué piensan sobre esto? La mayoría de la sala considera que una pena total de 25 años de prisión es proporcional a los crímenes cometidos por Dominic Ongwen, congruente con sus circunstancias individuales derivadas de su secuestro cuando era niño, y que se ajustan adecuadamente a los propósitos fundamentales de retribución y disuasión subyacentes a la sentencia en el sistema de la Corte. Vale, Corte. Un grupo que sale mucho a la luz es el grupo Seleca. Deseamos saber qué pasó con este grupo, en qué modalidad actúa este grupo en consecuencia
de los delitos por lo que se le acusa a Dominic Owen. El grupo Seleka, las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y la Unión Africana en ningún momento actuaron como estados de custodia en ejecución de la solicitud de arresto y entrega de Dominic Ongwen, ni tampoco, en consecuencia, detienen en la implementación de cualquier solicitud de este tipo por parte de la Corte. Bueno, Corte, ya teniendo su punto de vista claro, deseamos saber ustedes qué piensan sobre la declaración escrita por la defensa en la cual se relata cómo fue secuestrado. ¿Qué piensan sobre eso? Nosotros como Corte observamos el escrito de la defensa. En el contexto de la discusión sobre el secuestro de Dominic Ongwen cuando era niño, que el señor Ongwen debería recibir crédito por el tiempo que estuvo cautivo en el LRA. Esto, sin embargo, evidentemente no detención de conformidad con una orden de la Corte o tiempo pasado en detención. Muchas gracias, Corte, por su maravillosa colaboración para hacernos entender sobre este caso con los hechos jurídicos y argumentos jurídicos. Por otro lado, en esta exclusiva logramos tener una entrevista con el demandante en el cual nació en 1975 en el pueblo de Corondo, condado de Kilak, distrito de Muru, norte de Uganda. Fue comandante en la Brigada Simia en el Ejército de Resistencia del señor LRA, un grupo guerrillero que operaba anteriormente en el norte de Uganda. Como uno de los 4 líderes de brigadas del grupo, Dominic Owen era miembro del alta de control del LRA que dirigía la estrategia militar. Está actualmente detenido por la Corte Penal Internacional a espera de un juicio. Buen día, señor Dominic. Cuéntenos un poco sobre su historia y su trasfondo sobre esta demanda. Muy buenos días, reportera Karen. Desde que era muy pequeño fui secuestrado y desde la edad de 14 años, cuando iba camino a mi escuela primaria Coro Avili, donde fui obligado a ver rituales violentos y a ver todo tipo de atrocidades. Desde estos incidentes se han generado diferentes traumas debido al gran impacto que esto generó en mi cabeza. Por todo lo establecido anteriormente, decidimos pedir un estado de necesidad, ya que no me encuentro en las condiciones aptas para ser juzgado por mi trastorno mental, y esto genera pensamientos violentos, y los miembros ordinarios de la RLA pueden constatar los problemas sobre mi salud mental. Qué fuertes declaraciones del señor Dominic. Debió ser muy duro para usted. Por otro lado, nos gustaría a la audiencia y a mí saber cómo fue su intervención en el Estado y con qué necesidad lo hizo. Debido a lo anteriormente descrito, deseo intervenir en un estado de necesidad de acuerdo a los hechos narrados, debido a que fui obligado y coaccionado por mis superiores a cometer todo tipo de actos violentos. Las constantes amenazas recurrentes y el ambiente hostil creado por Joseph Kony, el supremo y único líder del Ejército de Liberación Nacional del Señor. Cada una de estas acciones cometidas por los hombres bajo mi mando fue debido al líder y a la represión que éste ejerció sobre mí. Señor Dominic, como usted escuchó o como ha visto, escuchando las declaraciones de la Corte, ¿usted considera que incurrió o no en un hecho, en un error de hecho y de derecho conforme a los argumentos y cosas que nos acaba de comentar que vivió? En mi concepto, la sala incurrió en el error de hecho y de derecho al basarse en argumentos inconsistentes, irrazonables y conclusiones probatorias injustificadas para condenarme por coautoría del ataque contra campo de desplazados internos de ODEC, cuando no se probaron los elementos constitutivos de la coautoría en los crímenes más allá de toda duda razonable. Debido a que me acusan por cometer estos actos, en donde también pudo haber sido ejercida por otros líderes del Ejército de Resistencia. Señor Dominic, deseamos saber algo en este noticiero. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, ¿cómo se pronunció ante el caso por el cual usted era acusado? Señorita Karen, cometió un error conmigo la sala y fue de derecho y de procedimiento al no pronunciarse durante el juicio los procedimientos sobre las objeciones de la defensa relacionadas con la falta de selección imparcial de los testigos de la acusación y recolección de violencia por los P0078, violando el apelante a un juicio justo y al concluir que la afirmación de la defensa no tiene fundamento y es irrelevante. Además, se da evidencia de que se equivocó de hecho y de derecho al considerar que la defensa no planteó ninguna violación y perjuicio en particular. Vale, señor Dominic, pero deseamos saber algo. ¿Usted con qué sustento o pruebas o vivencias de su vida puede dar para decir que la sala se equivocó con usted a no tener procedimiento para su caso?
Bueno, de acuerdo a la constante batalla que he llevado en mi juicio, incurrió en un error de derecho y de hecho, al ignorar la prueba del profesor, el informe del experto Musisi, que abordó la interacción de la cultura acolí con los traumas y el trastorno de estrés postraumático sobre los enfoques culturales, acoclí de los crímenes y traumas y los rituales en la curación e información específica sobre si el apelante padecía una enfermedad o defecto mental durante el periodo libre, lo que afecta materialmente el artículo 31 del apelante. La primera, en la defensa, donde el juzgamiento ha tenido bastantes falencias y no ha sido probatorio en el juzgamiento, sino que han tenido posiciones personales. Perfecto, señor Dominic. ¿Y cómo termina su caso? ¿Cómo fue todo? ¿Qué pasó con eso? Debido a la gran cantidad de hechos y de testimonios que han seguido, aún en la actualidad sigo siendo juzgado en un juicio de apelación y no se ha terminado aún mi último juzgamiento. Muchas gracias, señor Dominic, por esta entrevista. Pues nada, desde que la Corte Internacional y Penal dio su veredicto sobre el excombatiente del Ejército de Residencias, el señor Dominic Owen, para nosotros, la gente joven, especialmente la comunidad estudiantil comprometida con las cuestiones vinculadas a la CPI, el veredicto de culpabilidad ha popularizado a la Corte y ha hecho que ésta se gane la confianza de los ciudadanos comunes a nivel público, especial entre las víctimas del norte de Uganda, dice Mike Samuni, asesor de los jefes de estudiantes of Global Democratic Uganda. Sin embargo, se necesitan más programas de difusión y recursos para quienes regresan al fin de lidiar con los traumas psicosociales y construidos para que puedan vivir en sociedades de manera significativa. Esta gran asistencia demuestra un gran nivel de interés que tienen las víctimas y las comunidades afectadas en el juicio de Owen. También sirve para que la CPI recuerde la importancia de involucrar en los procedimientos a las víctimas y a las comunidades atendidas por los supuestos crímenes de juicio. Esto fueron todas las noticias por hoy y nos despedimos desde el noticiero de la Corte Penal Internacional y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.